La oración que Dios responde el 100% de las veces. ¿Cuántos quieren una oración que sea respondida el 100% de las veces? Una forma de oración, una vida de oración. Cada oración que tú y yo oramos, sin importar lo noble que la oración sea, qué tan sincero sea el esfuerzo o cuán grande sea la meta o con qué fervor la ores, cada oración que hacemos debe estar enfocada en una sola cosa: la voluntad de Dios. Es asunto de enfoque. Es asunto de enfoque. No tu voluntad, no lo que tú crees que necesitas, no lo que tú deseas. Tu oración debe estar enfocada en la voluntad de Dios. Esa es la clave para que tus oraciones sean escuchadas, y esa es la clave para que tus oraciones sean respondidas. Déjame contarte, déjame decirte lo apasionado que Dios es respecto a ti y su voluntad para contigo. Él está tan apasionado respecto a ti y su voluntad para ti, que no solamente quiere que percibas su voluntad o que practiques su voluntad, quiere que también ores de acuerdo a su voluntad. Que si vas a invertir tiempo para pedir por fe, que lo hagas enfocado en su voluntad. Y esa es la oración que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, la que es respondida al 100% de las veces. Porque la oración que oramos de acuerdo a la voluntad de Dios garantiza que va a cumplir la obra de Dios. En la primera epístola de Juan, capítulo 5, en el capítulo 5 tenemos, en mi opinión, una de las más grandes lecciones sobre la oración en toda la Biblia. Porque lo que Juan nos está diciendo es esto: cuando tus oraciones sean enfocadas correctamente, tus oraciones serán respondidas positivamente el 100% de las veces. Dios quiere responder tus oraciones, pero para que eso ocurra necesita recibir oraciones de acuerdo a su voluntad. ¿Me están entendiendo? Dios quiere que entendamos que su voluntad para nuestra vida es tan importante que no solo quiere que la encontremos, que la conozcamos y que la cumplamos, sino que quiere que oremos a través de ella. ¿Por qué? Porque la oración es una de las armas espirituales que nos ha dado para tener victoria en nuestra vida, para establecer su reino en nuestra vida y en este mundo, para cambiar las circunstancias por medio de la fe. Entonces, si es un arma, Dios quiere que sea respondida, y para eso necesitas ser guiado por la voluntad de Dios a la hora de orar. En primer lugar, la oración, orar de acuerdo a la voluntad de Dios, facilita nuestra vida de oración, la hace más fácil. ¿A qué me refiero con fácil? Me refiero a lo que dice ahorita primera de Juan 5:14. Algunos de ustedes eso les va a bendecir muchísimo, otros van a empezar a ensanchar su visión. Y quiero que por favor la leas conmigo en voz alta, si me haces el favor. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él: si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Automáticamente te dice que si pides algo que no está de acuerdo a su voluntad, no te van a oír. Pero quiero que prestes atención a una palabra en este verso, la palabra confianza. Esta es la confianza. La palabra confianza en este versículo es muy interesante en el idioma griego. Es un término político que literalmente significa libertad de expresión. Confianza es libertad de expresión, la libertad de expresar tus pensamientos en una asamblea pública. No tienes que reservar nada cuando le pides a Dios de acuerdo a su voluntad. No tienes que filtrar, maquillar, disfrazar nada de acuerdo a su voluntad. Libre expresión. Hoy hay países que tienen
luchas severas en orden político por la libertad de expresión. Todo ser humano fue diseñado, creado con la necesidad de expresarse libremente. Pero ¿cuántos hemos aprendido el arte de disfrazar lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos y lo que realmente queremos? Estás comiendo, te invitaron a comer y te ofrecen, ¿quiere más? No, no, gracias, ya estoy bien. Pero por dentro estás, deme todo. Porque no eres libre, porque has aprendido, has sido condicionado a apantallar. El problema con eso es que eso no funciona con Dios. Tú puedes usar, escúchame bien, iglesia, tú puedes usar términos bíblicos, puedes usar términos religiosos o espirituales que has escuchado a la hora de orar, que Dios sabe que no hay fe en lo que estás diciendo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios sabe si alguien le dice, para mí tú eres lo más importante, y Él sabe que no es cierto. Y Dios le está diciendo entonces que quiere que tengamos libertad de expresión. La confianza que tenemos en Él es esa libertad de expresión. Lo que Dios nos está queriendo decir es que en tus oraciones debes sentir, debes tener y debes saber que eres libre para expresarte a Dios. Es decir, que no vas a ser rechazado. ¿Y qué es lo que provoca el rechazo a la hora de venir a Dios? El egoísmo no te da libre acceso a esto. El temor tampoco, la duda tampoco, o peor aún, si hay personas que están orando como si alguien está rompiendo una piñata con los ojos vendados, a ver si de repente le pega la piñata y caen los dulces. A ver, yo voy a orar a ver qué pasa. No hay enfoque, no hay certeza, no hay claridad, no hay fe, no hay determinación, no hay confianza. Dios quiere que tengas confianza con Él, que seas libre. Hoy nos habló de libertad. Durante el proceso de la adoración, y el Espíritu se movía, y Dios quiere que seas libre para venir a Él. Tus oraciones deben ser libres. ¿Libres de qué? Libres de lo que tú quieres, es decir, de tus deseos egoístas. Libre de lo que tú piensas que tú necesitas, y libre de lo que tú crees que es lo mejor para tu vida. Jesús nos enfatiza esto en la oración a nuestro Padre. Mateo 26, cuando Jesús está aquí diciendo lo siguiente, está en el huerto de Getsemaní y Él ora de esta forma. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Por favor, dilo conmigo en voz alta. Pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. En la oración del Padre Nuestro, que dijo Jesús: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No hágase mi voluntad para tu gloria. No, hágase tu voluntad. Esto es tan sencillo y al mismo tiempo tan descomunalmente difícil. Jesús sabe lo que significa esto. Él está en este proceso de agonía. Un verso más dice, una segunda vez, volvió a orar por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Y a veces pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es lo más duro y lo más difícil para nuestra vida, porque nos puede costar todo lo que uno desea, todo lo que uno piensa que debe tener, que debe alcanzar, que debe ser. Pero aquí hay un secreto poderoso, porque Jesús quiere que entiendas que si eres hijo y eres hija de Dios, ahora perteneces al reino, a la familia de Dios. Por lo tanto, tu vida de oración tiene que estar alineada con la suprema voluntad divina en todo lo que tú estás deseando. ¿Y qué pasó cuando Jesús hizo esta oración? Y esa es una promesa que puedes tú recibir esta mañana. Se le apareció entonces un ángel, dice Lucas 22, del cielo para fortalecerlo. Cuando estamos de acuerdo a aceptar la voluntad de Dios y no la nuestra,
Cuando no es lo que yo quiero, sino lo que el Padre quiere, y las cosas se ponen duras, porque les voy a decir algo: hacer la voluntad de Dios no va a ser fácil a tu humanidad, ni a tu carne, ni a tu egoísmo. Te va a pedir muerte. Yo te lo digo en carne propia. Cuando llegó el momento de tomar la decisión de dejarlo todo para servirlo tiempo completo al Señor, traté de negociar con Él. Traté de, Señor, sí, lo puedo hacer, pero por favor también. Y el Señor me habló claramente a través de un pasaje y me dijo: no vas a poder servir a dos señores. Cuando tú tomas la decisión de la voluntad de Dios, Él te ayuda. Manda a sus ángeles que te fortalezcan, que te apoyen, que te respalden, porque la voluntad de Dios es lo más grande que tú puedes tener. Jesús quiere modelarnos aspectos de la oración. Es sobre este principio que Juan nos indica que podemos venir a la presencia de Dios con confianza, una confianza increíble, porque sabemos que Dios nos va a responder nuestra oración. Es más, entre más determinado estés de ubicarte en el centro de la voluntad de Dios, más efectivas serán tus oraciones, más directas, más fáciles. Va a ser un deleite estar siempre viniendo a Dios a pedir de acuerdo a su voluntad. Y muchas de nuestras oraciones no son respondidas simplemente porque, aún sabiendo que no son la voluntad de Dios, seguimos pidiéndole por si acaso de repente cansamos a Dios, aburrimos a Dios, desesperamos a Dios, así como la cantaleta de nuestros hijos, que al final va, anda pues, hacerlo. Pero te digo una cosa, con Dios no va a funcionar así. No trates de igualar cómo te manipulan tus hijos, que tú vas a manipular igual a Dios. No funciona así. Porque este Dios conoce lo que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y este Dios te ama verdaderamente, entrañablemente. Por eso hoy tenemos que rendir nuestra voluntad. Juan nos quiere ayudar a que entendamos que Dios está ansioso de escuchar nuestras oraciones, pero únicamente si están en el centro de su voluntad. Entonces Jesús nos va a dar algunos lineamientos respecto a la oración. En Mateo 6 regresamos. Jesús y la oración. Cuando ores, aquí es parte de lo que tienes que entender con tu vida de oración. No seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego Jesús nos va a dar la oración como la regla de oro: pidan y se les abrirá, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, pidan y se les dará. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Y te hace entonces la aclaración Jesús: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Bueno, a veces sí dan ganas. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, que son malos, pastor, yo no soy malo. Yo me considero bueno. ¿A qué? ¿Comparado con quién? ¿Comparado con quién? ¿Se acuerdan de aquel joven rico que vino a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó Jesús? ¿Por qué me dices bueno? Bueno solo Dios. Después de esa bondad, aquí solo hay maldad. Lo siento mucho, no importa que digas no mato, no mierdo, no. Si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Pon atención a la palabra buena. ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que le pidan? Ojo, ¿qué es lo que Dios quiere darte? Lo bueno. Pero no necesariamente tu bueno es lo bueno de Dios, o lo bueno de Dios es lo que tú piensas como bueno. Tienes que confiar en que tu Padre Celestial sabe qué es lo que tú mejor o más necesitas, y descansar tu voluntad en su voluntad, como Jesús aprendió a hacerlo en su momento más crítico.
Así que todo lo que quieran, aquí está el secreto, parte del secreto del orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos. ¿Qué esperas tú de la gente? ¿Qué quieres que la gente haga contigo? Que te estimen, que te aprecien, que te respeten, que te honren, que te amen, que te expresen deferencia. Haz tú primero eso. Haz tú primero eso. Porque en esto se resumen la ley y los profetas. La voluntad de Dios. Caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy sembrando para ir cosechando. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Necesitas amor? ¿Qué tienes que sembrar? Odio. ¿No? Amor. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué tienes que sembrar? Ayuda. ¿Necesitas consejo? ¿Qué tienes que sembrar? Consejo. Cuando estás haciendo eso, ya estás en el centro de la voluntad de Dios, porque ya estás haciendo funcionar el reino de Dios en tu vida. Y cuando el reino de Dios está funcionando en tu vida, puedes venir a tu Padre con confianza a decirle: Padre, esto es lo que necesito pedirte. Yo no lo puedo hacer, no lo puedo producir, no lo puedo lograr, pero tú eres todopoderoso y Él lo va a hacer por ti. Amén. Mira lo que dice Santiago, verso 17, capítulo 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo que Dios quiere darte y puede darte es bueno. Es un don perfecto, es perfecto, es bueno. Dios nunca te va a dar nada malo, buenas noticias. Solo te va a dar lo bueno. George Mueller escribió en su memoria, él tuvo un orfanato en Inglaterra hace muchos años, con cientos y cientos y cientos de niños. Nunca le pidió ayuda a nadie, jamás. Toda su confianza fue en Dios. Y escribió en su memoria un registro de 25,000 respuestas de oración en toda su vida que Dios sobrenaturalmente le respondió. Y él escribió lo siguiente: la oración no es ganarle a la indecisión de Dios de responderte, es apropiarte de la disposición de Dios de bendecirte. Eso es la oración de confianza, la oración de fe, la oración del que sabe quién es Dios. No pienses que por gritar, patalear o sacudirte vas a arrastrar a Dios a que haga lo que tú deseas en tu vida. Yo sé que esto no es muy bien recibido por algunos, pero es la verdad. No es porque tan recio grito, aunque a veces el grito expresa la profundidad de la convicción de fe y la claridad de la voluntad de Dios. Y la magnitud de la batalla, de la prueba y la tormenta. Pero tiene que estar en el centro de la voluntad de Dios. Romanos 12 nos dice entonces, para ayudarte a ti y a mí a estar en el centro de la voluntad de Dios, verso 1: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Su cuerpo está hablando no únicamente de la parte física, está hablando de la totalidad de tu ser. Espíritu, alma y cuerpo, toda la totalidad de tu ser, ofréceselo a Dios. Que tú tengas la claridad de por quién vives y para quién vives. Que sepas que estás en esta tierra para algo más allá que únicamente tu propio interés personal. Que tienes una determinación de la visión eterna de tu existencia y que tienes un propósito que cumplir aquí en la tierra. Y luego dice: no se amolden al mundo actual. ¿Quieres orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Rompe el molde que el mundo te ha impuesto desde que tienes memoria.
No te amoldes a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo compruebo la voluntad de Dios? Cuando no estoy funcionando de acuerdo al sistema de vida del mundo, sino que estoy funcionando de acuerdo al sistema del reino de Dios. ¿Soy o no soy un hijo de Dios? ¿Eres o no eres una hija de Dios? ¿Cómo se comportan tus hijos en tu casa? Cada familia tiene su sello de marca, su personalidad. Cada familia tiene su forma de conducirse, de hablar, de ser, de interactuar. Se notan las diferencias. ¿Sabes cuándo se hacen muy notorias esas diferencias? Cuando él y ella deciden que quieren formar una nueva familia y se van a casar. Entonces el cuadrado y el redondo ahora quieren unirse. Y el cuadrado quiere que la redonda se cuadre y la redonda quiere que el cuadrado se redondee, y chocan porque en una casa hay mucho orden, en otra casa es un nido permanente. Casas donde todos comen juntos y hay casas donde nadie come junto. Cada familia tiene su personalidad, su distinción. Yo les pregunto, ¿cómo se distingue la familia de Dios? ¿Cómo se identifica? ¿Cuántos de ustedes pueden públicamente testificar hoy y decirse de sí mismos: yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios? Eso tiene ciertas características de pertenencia a una familia que no funciona como funciona la familia del mundo. No habla como habla la familia del mundo. No es gobernada por las prioridades que gobiernan las prioridades del mundo. Hebreos 4:16 dice: cuando hacemos esto y tengamos alguna necesidad, acerquémonos otra vez con la palabra confianza, libertad de expresión al trono de Dios. Él nos ayudará, porque es un alcahuete, no, porque es bueno y nos ama. Ahora bien, lee con atención lo que Juan nos dice en este capítulo 5 de su primera epístola una vez más. Esta es la confianza que tenemos en Él. Aquí hay dos otras palabras que no podemos pasar así de un pasón. No puedes leer la Biblia como lees vanidades, por favor. Es la palabra viva de Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia es palabra viva? Que es actual, que es poderosa y es viva y eficaz, dice la Escritura. Es luz, es lámpara a mis pies, es la verdad eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces tienes que prestar atención a cada palabra que está puesta aquí. Juan quiere que pienses que te enfoques en lo siguiente: la confianza que tenemos. No dice la confianza que tengo. ¿Quiénes son los tenemos? ¿Quiénes son tenemos? ¿A quién se refiere con el tenemos? A toda la familia de Dios, a los hijos y a las hijas de Dios. Esto es promesa para toda la casa. Oh, no, esto es para todos los hijos. Esto no es solamente para alguna élite super mega hiper ultra espiritual que anda casi como medio flotando ahí y que solo yo tengo conectividad con Dios, y ustedes aguántense que yo les voy a dar de lo que me sobra a mí. Dios quiere que cada uno de sus hijos tengan todo lo necesario siempre para vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y quiere que cada uno de ustedes tengan la confianza de venir a Dios con esa libertad de acercarse a un Dios que los ama. La confianza que tenemos en ¿quién? En mí mismo, no, en Jesús. ¿Por qué tengo esa confianza en Jesús? Porque Jesús mismo nos va a explicar más adelante qué hace Dios cuando nos paramos delante de Él, viniendo como parte de Cristo. Vas a ver en un momento lo que te voy a mostrar. Los verdaderos seguidores de Jesucristo son los tenemos aquí. Los que hemos renovado nuestra mente y ahora tenemos una mentalidad de reino y una mentalidad de lo que es eterno. Los que hemos nacido de nuevo a la familia de Dios. Mira qué precioso lo que dice Efesios 2. Hablando de Jesús, Él vino a ustedes. Tú no fuiste a Jesús, Él vino a ti, que estaban lejos. A la persona que está a la par tuya, dile lo siguiente: Jesús te salió a buscar. Conocen la parábola de las 100 ovejas, ¿no?
¿Conoce la parábola de las 100 ovejas? Contó las ovejas al final del día, dice la parábola a Jesús. Este pastor contó sus ovejas al final del día y se dio cuenta que había solo 99 en el corral y le faltaba una. Bueno, pues hay que ser optimistas, hay que ser positivos. Bueno, bendito Dios, tengo 99, perdí una, pero ni modo, así es la vida, ¿qué otra? No, por algo es judío Jesús. Y se fue a buscarte. Se fue a buscarte. Dice la parábola que se fue por montañas y valles buscando a la ovejita que se le había perdido. La encontró herida, lastimada, golpeada, asustada, casi en algunos extremos hasta casi muerta. ¿Y qué le dijo? Ya viste, necia, terca, eres una cabra, no te quiero volver a ver. Le dijo eso. Y entonces, ¿por qué hacemos eso con los que están perdidos nosotros? ¿Qué hizo Jesús? La tomó, dice, en sus brazos, sanó sus heridas y la trajo de vuelta al redil. Y no sé por qué el único estilo de música que ha capturado esa parábola es ranchera, pero bueno, habría que buscar un rock de estos, ¿verdad? Creo que Jesús tocaba rock. La trajo al redil. Él vino a ustedes que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca, lo mismo que los que estaban cerca. Si alguien se siente hoy lejos de Dios, tengo buenas noticias para ti. Él te ama igual que los que están más cerca, porque te quiere acercar. Es más, el Espíritu Santo nos dijo esta mañana que el buen pastor está llamando a sus ovejas a que vengan a Él. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Tú no puedes presentarte al Padre por ti mismo, por tu propia justicia, por tus propias obras, por tu apellido, por tu estatus, por tu aspecto, por tu dinero. Solo puedes presentarte delante del Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque el Padre no atiende a nadie a menos que venga de parte de Jesucristo de Nazaret, dice la Escritura. Amén. Y si tienes a Jesús, Él te atiende. Mi Dios. Por medio de Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por verso 19. Por lo tanto, ustedes, nosotros, a la persona que está a la par tuya, decirle así con amor, tú y yo. Nosotros, tú y yo, nosotros. Bueno, ustedes díganse, aquí en esta primera fila, díganse vos y yo. Ya no son extranjeros, ni advenedizos, ni recogidos, ni entenados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh Padre, gracias Señor. Dice la Escritura, eres miembro de la familia de Dios. Es más, Romanos te va a decir que eres heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Eres hijo, adoptado, heredero, coheredero juntamente con Cristo Jesús. Amén. Por eso te dice el Padre, tienes que conocer mi voluntad. Estos son los nosotros que dice aquí Juan, los que hemos nacido de nuevo. Podemos venir a Él con la misma confianza que un niño viene a su papá cuando tiene alguna necesidad. Y por último, esta mañana, orar de acuerdo a la voluntad de Dios centra nuestra oración. Primera de Juan vuelve a repetir aquí que si oramos, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Dios no va a responder nada que esté fuera de su voluntad, porque no puede oír esa oración, pero va a responder toda oración dentro de su voluntad. Toda oración dentro de su voluntad. En el verso 15 de este capítulo 5 de Primera de Juan dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. ¿Por qué? Porque ya está claro que estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad. ¿Le puedes pedir al Señor que te enriquezca financieramente?
Tienen duda, ¿verdad? ¿Para qué quieres la riqueza? Para hacer que su reino avance, se establezca y muchos más puedan venir a su conocimiento. Entonces está de acuerdo a su voluntad. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Ya han sido concedidas. Si voy a orar según la voluntad de Dios, tengo que conocer la voluntad de Dios. Si debo conocer la voluntad de Dios, debo buscar la voluntad de Dios. Cuando la busco y la conozco, entonces puedo cumplirla, hacerla, vivir en ella y ser gobernado por la voluntad de Dios. Este es el mensaje real. Tienes que ser gobernado por la voluntad de Dios. No tengo tiempo para mostrarles esto en detalle. Conoces a un rey quizás en el Antiguo Testamento, se llama Ezequías. Enfermó. Le mandó Dios a decirle con el profeta: te queda ya nada de vida. Ordena tus cosas, pone tu casa en orden porque llegó tu momento. Ezequías se volteó contra la pared y empezó a llorar. Y empezó a orar, oración en prosa, a decirle: acuérdate todo lo que yo hice por tu reino, cómo destruí los altares de los dioses falsos y los lugares paganos, y cómo hice esto, hice aquello y lo otro. Entonces el profeta estaba saliendo del palacio cuando Dios le dice: regresa con Ezequías, decirle que le voy a dar 15 años más de vida. Y le dio 15 años más de vida, porque Ezequías le dijo: acuérdate de lo que yo he hecho por ti. Ahora, esto es bien complejo, muy difícil. Si Ezequías hubiera sabido lo que iba a pasar en esos 15 años de vida, quizás le dice a Dios: vámonos. Porque dentro del lapso de los 15 años nace un hijo más a Ezequías, Manase, el peor de los peores reyes que tuvo Israel, que corrompió a toda la nación con el peor paganismo e hizo que por esa corrupción fueran llevados cautivos a Babilonia. Si no hubiera quedado vivo, no nace Manase. Tienes que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Es tu voluntad que me case con él o no me caso con él? ¿Es tu voluntad que tome ese trabajo o que no tome ese trabajo? ¿Es tu voluntad que me vaya para allá o me quede aquí? Porque solo Dios sabe lo que viene adelante, tú no. Tú solo tienes un interés personal por el ahora, pero Dios tiene un interés por lo eterno y por la buena voluntad para tu vida agradable y perfecta. Y no solamente es para estos temas que estoy mencionando así como ejemplo, es para todo en tu vida. Tienes que hacerlo todo de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la tuya. ¿Me están entendiendo? Bien, ya termino. No, pero ustedes ya rindieron su voluntad, entonces no tienen prisa de salir corriendo a comer. Si hago esta decisión fervientemente de buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida social, mi vida espiritual, mi vida matrimonial, mi vida familiar, mi vida profesional, mi vida financiera, mi vida física, el más grande deleite de mi corazón será hacer la voluntad de Dios, y ahí voy a cumplirlo todo de acuerdo a esa voluntad. Tú tienes que pedirle a Dios, como Jesús: quiero tu voluntad en todas estas áreas de mi vida. ¿Cuáles? Mira, si le dices a Dios: quiero tu voluntad, ¿qué crees que va a hacer Dios? Te la va a dar, te va a responder. Él quiere revelarte su voluntad. Él no quiere que andes adivinando, que andes viendo de repente y si, yo creo que tal vez es esto, no, voy a probar, si no, pues entonces voy a hacer eso, no, quizás sea aquello, pues a aquel le funcionó eso, entonces me voy a meter con lo que él está haciendo, y aquella también le dio el resultado aquello. No, Él tiene una voluntad perfecta para ti y quiere que tú la conozcas. Solo tienes que desearla, buscarla y pedirla, y Él te la va a revelar. Créeme lo que te estoy diciendo. Dios es el más interesado en que tú conozcas su voluntad, aún mucho más de lo que tú quieres conocerla. Mira, Colosenses 1, la oración que hace Pablo por este grupo de creyentes en Colosa. Por eso nosotros, desde el día en que lo supimos de la fe de ellos en Jesús y de las buenas obras que hacían, no cesamos de orar por ustedes y pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan
como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es tener la voluntad de Dios revelada a tu corazón. Y se puede pedir por ella. Amén. Pero no te la puedo obligar ni te la puedo imponer. Tú tienes que decidir si quieres o no la voluntad de Dios. ¿Sabes? Nosotros en nuestro caminar ministerial con Debbie, en familia y en lo privado y en lo ministerial, cada paso que damos, ¿lo hacemos o no, Señor? ¿Sabes? Hasta tomamos vacaciones o no tomamos vacaciones. Y si las tomamos, ¿a dónde? Y a dónde sí y a dónde no. A veces hasta, ¿voy a comer ahí o no voy a comer ahí? Cosas tan pequeñas. Ustedes me han escuchado compartir esto. Hay días en los que por el Espíritu Santo le pregunto, ¿cómo me he visto? ¿Me pongo esto o no me pongo esto? Bueno, yo pudiera sugerirle a algunos que sí les convendría preguntarle a Dios si está bien lo que se ponen. ¿Voy a esa fiesta o no voy a esa fiesta? ¿Voy a esa reunión o no voy a esa reunión? Miren, hay momentos en los que, ¿por dónde quieres que me vaya hoy, Señor? ¿Por qué vía agarro? ¿Qué ruta tomo? Y a veces el Espíritu dice, hoy no te vayas por lo usual, andate por la otra. Nunca voy a saber por qué, pero voy a confiar en su dirección. Buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Cuando se trata de tus finanzas, mira, pregúntale, Señor, como esta pequeña, aquí tengo unos centavos, ¿qué hago con ellos? ¿Me los gasto en mí mismo o qué hago? ¿Voy de compras o no voy de compras? ¿Invierto aquí o invierto allá? ¿Compro esto o no compro lo otro? Ahí sí toqué un tema difícil, ¿verdad? Pues que es mi dinero, yo me lo gané, yo lo sudé, yo hago con él lo que yo quiera. Ok, perfecto. Tienes dos opciones, o enriqueces el reino de Dios o enriqueces las bolsas de los demás. Cuando vives en una sociedad de consumismo, todo gasto que hagas que no sea para lo esencial y necesario, le estás enriqueciendo la bolsa. Está bien si Dios te dice, enriquécelo. Por último, ahora sí. No, dos más. Esto lo puse esta semana lo tuiteé y se pasó a Facebook y mucha gente respondió. Hebreos 6:9 dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. La salvación, ¿qué quiere decir esto? De cierto les digo, Juan 14, el que cree en mí. ¿Cuántos creen en él? ¿Qué significa creer en él? Poner toda tu confianza, tu entrega a él. Hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Verso 13 y verso 15, por favor díganlo conmigo en voz alta. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa esto? Hay una pequeña confusión. La gente cree que esto significa usar el nombre de Jesús como una fórmula, como una expresión. Lo pido en el nombre de Jesús. Sí, está bien decir eso, pero es más que decir eso. Pregunto, ¿alguna vez alguien ha tomado tu identidad y se ha hecho pasar por ti? Ojalá que no. ¿Alguna vez tú le has concedido el derecho a alguien para que pueda ir en tu nombre? Yo no puedo ir, pero vas de parte mía. Cuando llegues, por favor, decí, vengo de parte de fulana o de fulano de tal. Y te abren las puertas y te pasan adelante y te entregan lo que tenían que entregarte. Eso es lo que Jesús está diciendo. Cuando ustedes han puesto su fe en mí y realmente yo soy el Señor de su vida, y vengan a Dios Padre con tu oración, vienen de parte mía.
Eso significa en el nombre de Jesús, vienen de parte mía, vienen a hacer la voluntad de Dios de parte mía. Y lo que ustedes le pidan al Padre, el Padre lo va a hacer para que el Hijo sea glorificado por medio de la respuesta del Padre. Tú estás representando a Jesucristo en todo lo que haces mientras estás aquí en la tierra. Eso significa esta oración. Cuando tienes esto claro, no hay nada que no puedas pedirle al Padre, porque lo que tú le estás pidiendo, el Padre lo va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer esta mañana para cerrar? Hacerte una invitación. Una sola invitación. ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Pastor, pero mire, yo hace ya muchos años yo le entregué mi voluntad al Señor. Correcto, entiendo, pero tienes que seguirlo haciendo. Porque no va a haber opción para que tú digas, mira, ya le serví 30 años, 20 años, 15 años, ahora me toca a mí. No, tienes que decidir hoy el tiempo de vida que tienes adelante, su voluntad o tu voluntad. Su voluntad o tu voluntad. Es una invitación, pero con una promesa. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará. Él lo hará. Dentro del tema que estoy cerrando, necesito exhortarte, por favor, si te es posible, no faltar el domingo siguiente, porque Dios me ha instruido a que tenga que predicarles sobre el tema completo de lo que es la verdadera salvación del alma. Y si tienes alguien que necesita recibir eso del Señor, invítalo. Invítalo. Mira, te invito. Después te invito a comer, pero venite conmigo a la iglesia. O te invito a desayunar, pero después nos vamos a la iglesia. Invítalo. El domingo entrante tengo que predicar de la salvación, como realmente es la salvación. ¿Qué le vas a responder hoy al Señor? Jesús le pidió al Padre en el huerto de Getsemaní: si es posible, Señor, la verdad no tengo deseos de hacer esto, ya no aguanto, ya no resisto, esto es mucho, pero no mi voluntad, Señor, sino que la tuya. Habrá cosas hoy en tu vida que tú sabes que tienes que someter al filtro de la voluntad de Dios y preguntarle a Dios: Señor, no estoy seguro si esto es la voluntad de Dios. No estoy seguro si esta decisión está de acuerdo a tu voluntad. No estoy seguro si esto que he permitido en mi vida está de acuerdo a tu voluntad. No estoy seguro si esto que he empezado a hacer está en tu voluntad, Señor. No estoy seguro si esta relación está dentro del marco de tu voluntad, Señor. Necesito que tú me lo digas. ¿Quién tiene hoy necesidad de preguntarle a Dios si hay algo o no que está en la voluntad de Dios en su vida? Si necesitas hacerlo, quiero pedirte que te pongas de pie. Lo vamos a hacer de pie ante Dios. La voluntad de Dios para ti es buena. La voluntad de Dios para ti es agradable. La voluntad de Dios para ti es perfecta. Al ponerse de pie, automáticamente le dijeron a Dios: no mi voluntad, sino que la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Padre, necesitamos saber si esto está en tu voluntad o no. Tú sabes cada uno en lo particular lo que le estás preguntando a Dios. Ahora díselo, toma unos segundos personales entre tú y Él, haz un altar ahí donde estás de pie y dile: Señor, quiero preguntarte si esto está en tu voluntad o no. Señor, mi visión es muy limitada, es muy corta, no alcanzo a ver la trascendencia de estas acciones, de estos actos, de estas decisiones, de estas opciones, de esto que está frente a mí, de estas prioridades, pero tú sí, Señor. No quiero equivocarme, no quiero dar un paso en falso, no quiero ser movido por las
motivaciones erróneas en mi naturaleza humana. Quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. No quiero mi voluntad. Tal vez puedes decirle eso en forma audible al Padre. No quiero mi voluntad, Señor, quiero la tuya. Quiero tu voluntad, mi Dios. Lo que tienes para mí es lo que yo quiero. Quiero cumplir con ello, Señor. Quiero vivir en ello. Hoy descanso en ti, Señor, de que vas a guiarme de acuerdo a tu voluntad. Vas a confirmar mis pasos y mis decisiones de acuerdo a tu voluntad. Es mi deseo que sea tu voluntad lo que prevalezca en mi vida. Padre, te pido hoy que se haga tu voluntad en mí. Te pido, Señor, que sea tu voluntad en la tierra como es en el cielo, y que no sea mi voluntad allá en el cielo, sino tu voluntad aquí en la tierra. Te lo pido hoy, Señor. Te lo pido a ti, y te lo pido porque Jesús me promete que si lo hago por quién es Él en mi vida, que tú me escuchas y tú me respondes. Por lo tanto, hoy recibo la respuesta en fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a vivir de acuerdo a tu voluntad. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.